Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el módulo de los estudios de parentesco. Como ustedes saben, el parentesco ha sido dentro de la antropología como una rama de estudio o un campo de estudio muy valorado, y esto tiene que ver con el pensar en la división de las sociedades entre sociedad moderna y sociedades premodernas, o pensar las sociedades primitivas o las sociedades salvajes o las llamadas sociedades primitivas, como decía Lévi-Strauss, y dentro de esta división de las sociedades siempre se ha pensado el parentesco como el eje estructural de las sociedades no industriales. De allí que la antropología durante mucho tiempo ha discutido, ha priorizado los estudios de parentesco y ha discutido mucho qué lugar juega el parentesco dentro de las sociedades. También se pensaba el parentesco y la familia como parte de una organización social tradicional, y de esa manera fue quedando de lado en los estudios sociológicos, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad se ha revisto toda esta cuestión y nos damos cuenta que pensar el parentesco como parte de lo tradicional y la ausencia de parentesco como sinónimo de sociedad moderna o de sociedad industrial es una falacia. Digamos que el parentesco, que no es una relación biológica, sino que es una relación social, sigue estando presente o está presente de distintas maneras en las sociedades. Y de allí que en la actualidad se han desarrollado muchos estudios de parentescos, por ejemplo, sobre la Europa actual. Una de las cuestiones que es importante tener en cuenta es que, más allá de la idea que uno tenga de consanguinidad, el parentesco no es una relación biológica. El parentesco es una relación social. Por lo tanto, es una relación que está culturalmente construida y está condicionada culturalmente. ¿Quiénes son parientes? ¿Quiénes no son parientes? ¿Qué implica ser parientes? ¿Qué actitudes tengo que tener con un pariente y qué actitudes tengo que tener con otros parientes? Está culturalmente definido. Está socialmente determinado. Por eso no debemos pensar el parentesco como una representación social de lazos biológicos. A ver, de la misma manera en que antes pensábamos el género como la construcción social de una diferencia sexual que teóricamente estaba en la naturaleza, y que ahora lo repensamos y decimos no es así, esa diferencia sexual no es tal, sino es una construcción también social de esa diferencia. Lo mismo pasa con el parentesco. Pensamos naturaleza y cultura, y pensamos que la cultura es la que denomina esta relación biológica que sería la consanguinidad del parentesco. Bueno, esa visión dicotómica de naturaleza y cultura está buena ponerla en perspectiva y estar atentos, porque de alguna manera nos lleva a confusiones. Dos personas pueden tener una relación de consanguinidad de la misma distancia, hablando genéticamente, y pueden considerarse entre sí parientes. Y una de esas personas puede tener la misma
relación o la misma distancia genética con otra y puede no considerarla pariente. Bueno, sobre este tema vamos a estar volviendo porque esto, a medida que uno va viendo los sistemas de parentesco, de alguna manera lo va visualizando más claramente. Entonces, en principio, tengamos en cuenta que el parentesco es una relación social y que está culturalmente determinada. Segundo, el parentesco es una relación, por lo tanto, lo que importa es la relación entre personas y entre grupos. Según los autores, en algunos casos se lo piensa como una relación de persona a persona y en otros casos se lo piensa como un intercambio entre grupos. Pero siempre el acento está puesto en la relación. Ahora vamos a repasar un poquito, porque digo repasar porque ustedes ya lo han visto, pero bueno, nunca está de más volver a rever la simbología de parentesco. ¿De qué manera vamos a simbolizar esas relaciones? Si se acuerdan, solemos representar a los individuos masculinos con un triángulo y a las individuas femeninas con un círculo. También puede ocurrir que tengamos que representar una persona en la que no nos interesa o no sabemos o no es significativo su género y lo podemos representar con un cuadradito. O dentro de lo que son las relaciones, las denominaciones sociales actuales, podemos pensar que una persona que pertenece a la disidencia de género prefiere ser representado con un cuadradito y no con un triángulo o con un círculo. Entonces, bueno, esto es lo más básico. Luego, ¿cómo representamos las relaciones? Porque estamos diciendo que el parentesco es relación. Cuando dos personas tienen una relación de alianza o de matrimonio, como lo queramos llamar, se las une a través de una línea. Esto sería en el sistema anglosajón, ¿no? La manera que representan la alianza o el matrimonio los ingleses. Y la descendencia de esas personas se representa con una línea vertical. En este caso, podemos poner que esa persona tiene una descendencia, que no nos interesa el género. Podemos decir que esto representaría un matrimonio entre un varón y una mujer y una hija o un hijo. Pero también tenemos que, cómo representamos los hermanos. Para representar los hermanos también hacemos una línea horizontal, pero la línea que lo une es al revés. Por ejemplo, allí tenemos, estas dos personas tienen entre sí una relación de hermandad, o son sibling, o fraternidad también se la puede llamar. Y estas personas tienen con estas otras dos personas una relación de filiación. ¿Por qué? Porque la filiación nos está hablando de que una persona desciende de otra. Entonces, en este esquema tendríamos una pareja que tiene dos hijes. Si nos resulta significativo el género de los hijes, entonces lo podemos representar así. Entonces, eso nos está hablando de que tenemos una relación de alianza y una relación de filiación. En el sistema francés, esta relación de alianza no se representa con esta línea. Uno lo va a encontrar en los libros de distintas maneras, sino que se representa con dos rayitas.
así representan como un signo igual, digamos, ¿no? No es que este sea igual a ese, pero este está con ese. Entonces, acá el símbolo de la alianza sería estas dos rayitas, y la línea vertical sigue siendo la relación de filiación. Bien. ¿Qué otras cosas debemos recordar? Hay algunas denominaciones que son muy características de la antropología, que son, por ejemplo, los parientes paralelos y los parientes cruzados. Los que más conocemos por ahí, por la teoría de Lévi-Strauss, es los primos cruzados y los primos paralelos. ¿Qué será esto? Bueno, para entender una relación de primo, tenemos que pensar que en nuestra sociedad denominamos primo, es el término, es la terminología de parentesco, con el cual denominamos al hijo de la hermana de mi madre, o del hermano de mi madre, o de la hermana de mi padre, o del hermano de mi padre. Entonces vamos a hacerle los hermanos a estos dos señores. Acá le vamos a hacer una hermana y acá le vamos a hacer un hermano. Y a este señor, que es el papá, le vamos a hacer un hermano y le vamos a hacer una hermana. Ahora, estas dos personas tenemos que hacerles hijos porque queremos hablar de primos. Entonces, cuando no nos interesa quién es el cónyuge, no es necesario que lo dibujemos, ¿sí? Los esquemas son eso, ¿no? Son sumamente esquemáticos. Por eso ponemos la mínima cantidad de elementos, es decir, los elementos que necesitamos en la representación que estamos haciendo. Bueno, para mirar esto, como hemos dicho que el parentesco es relación, siempre tenemos que determinar en relación a quién estamos hablando. Porque yo soy madre de mis hijos, soy esposa de mi marido, soy hija de mi madre, es decir, una persona tiene múltiples relaciones. Entonces, siempre para saber, para hablar de las relaciones de parentesco, tenemos que determinar un punto, fijar un punto, en relación a quién estamos diciendo eso. Entonces, determinamos un ego. En este caso vamos a determinar como ego a esta señorita. Esto se lo puede determinar, se lo marca con se lo rellena, por ejemplo, o a veces se le pone la E abajo. Otra forma es recuadrarlo, es decir, yo tengo que señalizar cuál es el punto central a través del cual yo voy a entablar las relaciones. No sé si ustedes han visto en los formularios que uno llena, por ejemplo, para, qué sé yo, para el Estado, para cualquier relevamiento de familia, siempre piden un jefe de familia. Eso ha estado muy discutido porque se da por sentado que el jefe de familia es la persona masculina que mantiene la familia. Eso fue puesto en perspectiva y finalmente ahora se define como jefe de familia la persona que el grupo familiar decida como tal. Pero tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir? Porque en los formularios hay una persona y en relación a esa persona se va viendo
la relación de parentesco. Entonces te dice, designe un jefe de familia. Bueno, el jefe de familia soy yo, soy Norma. Bueno, perfecto. En el primer renglón me ponen a mí, en el segundo renglón a Juana. Y bueno, ¿y quién es Juana? Juana es hija de Norma. Después a Julia. ¿Quién es Julia? Julia es suegra de Norma. En la columna que va el parentesco, tiene que ir siempre en relación a esa referencia, que ahí le llaman jefe de familia, en realidad es un ego. Bueno, ¿a quién van a determinar en el grupo como referencia? Acá hemos determinado que este va a ser el punto de referencia, esta señora. Entonces, esta ego, o ega, como quieran, es hija de estas dos personas. Y si nosotros subimos una generación, esta persona que es el padre tiene un hermano y una hermana. El hermano tiene 2 hijos y la hermana tiene 2 hijos. Esto sería, en nuestra nomenclatura de parentesco, nuestros primos, o los primos de Ege. Lo mismo pasa con el lado materno. Bien, por lo pronto estos son primos. El tema es cuáles son primos cruzados y cuáles son primos paralelos. Para saber si son cruzados o paralelos, no nos interesa el género de les primes. Nos interesa el género de los parientes de los padres. Es decir, nosotros van a ser paralelos cuando son hijes del hermano del padre, y van a ser cruzados cuando son hijes de la hermana del padre, o al revés, cruzados cuando son hijes del hermano de la madre, o paralelos cuando son hijes de la hermana de la madre. Es decir, lo paralelo o cruzado tiene que ver con la generación anterior de ego. Cuando son del mismo género es paralelo, cuando son de distintos es cruzado. Lo mismo nos pasa acá, del mismo género, paralelo, distintos, cruzados. Por lo tanto, nosotros subimos una generación y vemos que estos dos son del mismo género. Estos son primos paralelos. Los señalizamos con 2 rayitas paralelas. Subimos acá una generación, madre, hermana. Estos son primos paralelos. Y si subimos una generación y acá tenemos el padre y la hermana, estos son primos cruzados. Lo mismo pasa acá. Es decir, tenemos que tener en claro que para determinar si un pariente es primo paralelo o cruzado, tenemos que subir una generación. Esto también se llama tío paralelo, tía cruzada. Tía paralela, tío cruzado. Bien, esto es importante refrescarlo porque hay algunas teorías de parentesco en lo que es muy determinante tener en claro qué es un pariente cruzado y qué es un pariente paralelo, porque eso nos va a permitir entender lo que se está planteando. Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta, vamos a ir borrando esto, es la diferencia entre 2 términos que son fuentes comunes de confusión. Uno es la lateralidad y la otra es la linealidad. Nosotros acá vamos a hacer una generación más así. ¿Con cuál estamos? Así podemos representar un poquito más.
O sea, tenemos la generación de Ege, la generación de sus padres y la generación de los padres de sus padres, o lo que nosotros denominaríamos los abuelos. La lateralidad, nosotros vamos a encontrar que se habla de parientes matrilaterales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trazar una línea imaginaria acá, y todos los que están de este lado son parientes matrilaterales de ego. ¿Por qué? Porque están del lado materno. Hay como una definición horizontal, si quieren, ¿cierto? Tengo el lado de la madre y el lado del padre. Entonces, estos son los parientes matrilaterales y estos son los parientes patrilaterales. Parece muy obvio, yo supongo que deben estar diciendo que pesada, pero lógico. Pero después, cuando no tienen en claro esa división, se hace mucho lío cuando uno ve los modelos de parentesco. Entonces, esto es la lateralidad, parientes matrilaterales, parientes patrilaterales. Otra cosa es la linealidad, parientes o pensar sistemas matrilineales, patrilineales, doble linealidad o cognaticio. Eso es otra cosa. La linealidad tiene que ver con la filiación. ¿Qué quiere decir? La linealidad es siempre vertical, es la transmisión vertical de determinadas características. Entonces, la filiación me va a dar a mí la pertenencia a un grupo. Pensar si yo pertenezco al grupo de mi madre o al grupo de mi padre va a ser matrilineal o patrilineal. Entonces, si nosotros tenemos un sistema matrilineal, es decir, con una filiación matrilineal, quiere decir que la pertenencia al grupo o cualquier otra cuestión que yo esté analizando deviene de las madres, se transmite por línea materna. Eso quiere decir que mis parientes matrilineales no quiere decir que sean solo mujeres, quiere decir que son las mujeres lo que lo transmiten, ¿sí? Entonces, con este ego, su filiación, o sea, su pertenencia a un grupo, le viene de su madre. Y a la madre, su filiación le viene de su madre. Como esta característica de pertenencia se la transmite la madre, se la transmite a ella, pero también se la transmite a la hermana y también se la transmite al hermano. Ahora bien, entonces, acá Ege es verde y el hermano de Ege también es verde, porque tiene la misma madre. Le ha transmitido la filiación, la pertenencia al grupo, su madre. Y en esta generación de los hermanos de Ege, ¿quiénes serían verdes? Los hijos de la hermana, de la madre, el varón y la mujer. Y estos hijos ya no son, porque tienen un padre verde y vaya a saber de qué color será la madre. Estos hijos van a tener en un sistema matrilineal el color de la madre, que acá no tenemos esa información. Entonces, fíjense que es distinta la linealidad que la lateralidad, porque acá los que transmiten la condición, no todos los parientes matrilaterales, donde entrarían estos dos, son parientes matrilineales.
Entramos a diferenciarlo. Si fuera que estamos en un sistema patrilineal, la condición de pertenencia o la afiliación al grupo la transmitirían el padre. Razón por la cual Ege pertenecería al grupo de los azules, porque su padre es azul. Y su hermano también pertenecería al grupo de los azules, porque su padre es azul. Ahora, ¿de dónde le viene al padre el azul? De su abuelo, del abuelo paterno. ¿Sí? Y los hermanos también son azules. ¿Cuáles de estos parientes serían en un sistema patrilineal parientes o estarían en el mismo grupo? Estos y estos. Estos dos ya no entran. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una correspondencia entre un sistema, entre la linealidad y la determinación de los primos cruzados o paralelos. Porque ¿cuáles habíamos dicho que eran cruzados? Estos y estos. Es decir, los primos cruzados y los primos paralelos tienen que ver con un sistema de unifiliación y quedan fuera del grupo de parientes. Los que quedan dentro son los paralelos. ¿Sí? Porque tenemos sistemas. ¿Esto de dónde viene? Entonces tenemos sistemas unilineales, o sea que la transmisión y la afiliación se da por una sola línea, unilineales, que pueden ser matrilineal, no sé si se lee la letra ahí, o patrilineal. Tenemos sistemas que son de doble unilinealidad o doble unifiliación, doble linealidad, que implican que hay algunas cuestiones que se transmiten a través de las madres, de las mujeres, y otras a través de los padres. Por ejemplo, los derechos sobre la tierra se pueden transmitir a través de las madres. Y, qué sé yo, el derecho a determinada nominación o trato se puede transmitir a través del padre. Entonces, doble linealidad o doble unifiliación. Y finalmente tenemos sistemas cognaticios en donde no existe la unifiliación. Nuestro sistema es cognaticio, porque nosotros somos parientes del padre y de la madre, digamos, y la herencia viene por línea materna y por línea paterna. Lo único que en nuestro sistema era, porque ya en la actualidad no lo es, patrilineal es el apellido. Hasta hace poco tiempo, quien daba el apellido o la transmisión del apellido en nuestro sistema de parentesco era el padre, es decir, era un sistema patrilineal. Y eso es una buena cuestión para tener en cuenta al momento de pensar, ¿y cómo era patrilineal? Bueno, pienso, este es Pérez, este es Pérez, este es Pérez, este es Pérez. ¿Sí? Es como un tic que hay que tener para acordarse de la patrilinealidad. Ahora, en la actualidad, se puede elegir qué apellido se le pone primero, qué apellido se le pone después, etc. Se puede llevar el apellido de la madre. Pero en nuestra mentalidad está que el apellido lo transmiten los padres. Entonces, la transmisión de apellido es patrilineal, es unilineal y patrilineal. Pero la herencia, los derechos
distintos tipos de derechos se transmiten en nuestro sistema cognaticio, porque tenemos la misma distancia y la misma relación de manera lineal, matrilineal que patrilineal. En realidad no existe la linealidad. La otra cuestión es que también puede ocurrir, por ejemplo, que estamos haciendo un relevamiento de parientes y demás, y este matrimonio se disolvió. Entonces, ¿cómo lo indicamos en el gráfico? Le ponemos una línea, como que eso quiere decir un matrimonio disuelto. También, si estaríamos con el sistema inglés, lo mismo. Le ponemos una línea que quiere decir que ya no existe esta alianza. También se nos puede pasar de que hay una persona fallecida, entonces, bueno, algunos le ponen una cruz acá, u otros lo tachan directamente, ¿no? Por ahí queda más elegante la cruz, queda un poquito cristiano, pero bueno. Pero el tema es que cuando yo hago un gráfico de parentesco, siempre, más allá de que hay un acuerdo general, es recomendable que haga como una referencia, ¿no? Y poner qué significa, porque no necesariamente ese gráfico de parentesco va a ser leído por un antropólogo, o como hay algunas cuestiones como que no están de acuerdo, entonces siempre cuando yo hago un gráfico de parentesco, acá pongo una referencia indicando qué significa cada uno de los símbolos. Bueno, lo fundamental es acordarnos de diferenciar la lateralidad de la linealidad, y puede ser patrilateral, matrilateral, o también puedo decir parientes bilaterales, que quiere decir de ambos lados. Bueno, cualquier cosa vamos a ir repasando en la medida de que vamos viendo las distintas teorías de parentesco, vamos a retomar esto, pero estaría bueno que lo practiquen un poquito, de manera que rápidamente puedan identificar qué significa un esquema de parentesco, qué nos está diciendo un esquema de este tipo. Hasta luego.